Una vez que ya pudimos nosotros delinear, aunque sea a grandes rasgos, el modo que los padres asumieron para entrar en contacto con la Biblia y para poder dejar a su vez iluminar por su respectiva revelación, llega ya el momento entonces de adentrarnos, ¿no?, de lleno en las aportaciones que nos ofrecen los padres de la Iglesia para poder también sacar el mejor provecho posible de la Biblia, ¿no?, de esta Biblia comentada ciertamente por los padres. Y lo haremos del siguiente modo, aunque es un trabajo exhaustivo, creo que es muy importante precisamente porque el Papa Francisco acaba de publicar una carta pastoral donde invita a la recuperación de las Escrituras, es decir, a su lectura, meditación, asimilación profundas, para que nos dejemos vivificar de nuevo por la palabra, ¿no?, por la palabra hecha carne. Así pues, ¿no?, estará dividido, digamos, en dos grandes secciones que corresponden con el libro inicial de la Biblia, y es efectivamente el libro del Génesis, ¿no? Dejémonos entonces pues alimentar, ¿no?, dejémonos fecundar por estas aportaciones sumamente benéficas que los padres nos transmiten por medio de su respectiva lectura y comprensión de la Biblia. De hecho, lo iremos haciendo capítulo por capítulo y versículo por versículo. Comenzamos justo con la creación. Fíjense, estamos aquí ubicados, ¿no?, entre paréntesis. Yo voy a ir colocando el capítulo y el versículo. Este quedará desarrollado. A continuación, lo que haremos es incorporar los comentarios que los padres de la Iglesia hicieron en torno a estos versículos. A veces puede ser uno o más versículos, pero irnos concentrando. Entonces, todo inicia con el comienzo de la creación. Y la Biblia inicia con este versículo: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. De entrada se establecen tres verdades. O sea, vean, ya en el primer versículo se establecen tres verdades. Primera, todas las cosas, absolutamente todas, han tenido un principio. Todas. El único sin principio, digamos, el único verdaderamente eterno es Dios. Fuera de Dios, todo ha tenido un principio. Puede ser un principio material o puede ser incluso un principio espiritual, por ejemplo, angélico. Pero aún así, todas las cosas han tenido un principio. Segunda verdad, el mundo, entiéndase por el mundo, el conjunto de todo lo creado, ha tenido un creador. Eso ya es, digamos, lo que se afirma de manera clara y radical en el primer versículo del Génesis. Y tercera verdad, Dios es el creador de las criaturas invisibles y visibles. O sea, Dios es el creador de lo que se ve y de lo que no se ve. Hoy nosotros podríamos decir de lo natural y de lo sobrenatural. Además, Dios no es solo el creador de todas las cosas. Cuando Génesis dice en el primer versículo, es el creador del cielo y la tierra, cielo y tierra juntos, resumen la realidad de todo el universo. Es decir, el universo como tal está constituido por dos ámbitos conjugados: el ámbito de lo visible y el ámbito de lo invisible. En el caso de la Biblia, cuando habla de cielo, se está refiriendo a la realidad invisible. Cuando dice tierra, se está refiriendo a la realidad visible. Entonces, Dios no solo es el creador de todas las cosas, ya dijimos, cielo y tierra juntos, ¿no?, resumen la realidad de todo el universo, sino que también, ¿no?, es su sustento. Dios no solo ha creado el universo, lo sustenta. O sea, por utilizar una expresión un tanto común, lo mantiene en pie, lo sustenta, pero también lo conserva. O sea, no solo lo sustenta, lo mantiene, sino que lo conserva en pie. Y también Dios es el que guía todo.
O sea, y es decir, el que todo lo dirige y gobierna. Eso es su principio. Entonces, cuando en la Biblia, en el primer versículo se dice en el principio, se está afirmando con ello que Dios no solo es el creador, sino también es el sustento del universo, su conservador y el guía que todo, absolutamente todo, lo gobierna y dirige. Ahí tiene su principio. Entonces, lo verdaderamente importante es justo el principio. No es casual que por eso la Biblia, ¿no?, destaque el principio en primer lugar. Por eso no dice Dios creó o el cielo y la tierra fueron creados por Dios en un principio. No dice en un principio, como si se tratara de uno entre otros. No, esto es lo fundamental. O sea, el hecho de que el principio que apela a todo esto que hemos mencionado anteriormente va en primer lugar. Absolutamente todo, cielo y tierra, como dijimos en su conjunto, inicia por el principio. En pocas palabras, todo, absolutamente todo, remite a Él. No hay nada, absolutamente nada en este universo que no remita a Dios. Todo lo que hay en este universo, ya sea visible o invisible, remite a Dios. Tiene pues en Dios a su principio, el único que hay. ¿Y cuál es el principio de todo? Sino Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de todos, el primogénito de toda criatura. La Escritura no habla aquí de un principio temporal, sino que dice que cielo y tierra, es decir, todo cuanto se hizo, fue hecho en el principio. Esto es, en el Salvador, que es justo lo que menciona Orígenes en sus homilías sobre el Génesis, ¿no? Cuando está entre comillas, al final yo pongo entre paréntesis, ¿no?, qué padre de la iglesia es el que está elaborando estos comentarios. Entonces, aquí ya destacan también dos cosas fundamentales. En el Génesis se dice en el principio, no en un principio, como si fuera uno más entre otros. El principio, el único, porque todo remite a Él. Este principio no es algo neutral, ni abstracto, ni, digámoslo así, difuso. No, este principio, este único principio es concreto. Este principio es concreto, porque no es algo, sino alguien. Como dijo Orígenes, es el Salvador. O sea, nuestro Señor y Salvador de todos. O sea, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. En consecuencia, y esto es fundamental, en primer lugar, se nos invita a contemplar la salvación y de ahí la creación. Vean cómo está en Génesis. O sea, no es algo que se tenga que inventar. En el principio, lo que hay está Dios. Y Dios se ha manifestado concretamente como salvación hecha carne. Por eso, el Génesis, en primer lugar, nos pone la salvación. Y a la luz de la salvación, es que debemos contemplar la creación. O sea, todo, fíjense, absolutamente todo en el universo remite a la salvación. Ese es su sentido último. Cuando en términos coloquiales decimos que no hay mal que por bien no venga, ¿no?, lo que se está diciendo de fondo, o en términos más teológicos, es que a pesar de lo doloroso o difícil que nos pueda ser la situación que atravesamos, hay un bien de fondo. Hay una especie de maestría, ¿no?, inalterable. Entonces, para poder comprender la creación, primero, es decir, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta la salvación. De hecho, hay creación porque primero hay salvación. Ese es su principio, su fundamento, su conservación, su gobierno. Cuando hablamos de que Dios gobierna todas las cosas, no tenemos que pensarlo en los términos netamente humanos.
como alguien que dicta órdenes, leyes, ¿no? E impone ciertas cosas. No. Como alguien, el gobierno de Dios consiste en que la creación entera, toda la creación, está remitida a la salvación. ¿Se entiende? Toda la creación entera está remitida a la salvación. Ahí es donde encontramos precisamente el gobierno divino. No tenemos que pensarlo como un rey, como un gobernante, según este mundo. No, su gobierno es siempre en relación a la salvación. Entonces, decir que todo remite a Él, que todo tiene por principio a Dios, es exactamente lo mismo que afirmar que todo tiene su principio en la salvación. Absolutamente todo tiene que verse a la luz de la salvación. Y de hecho, esa es la contemplación. Así pues, en primer lugar está la salvación. Eso es lo que va en primer lugar. Eso es, digamos, lo que los padres de la iglesia dejaron muy en claro. Cuando no hay primero salvación y nos quedamos única y exclusivamente con la creación, lo que encontramos es confusión y caos. Literalmente. Un mundo sin sentido. ¿Cuántas veces nos alarma ver tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanta muerte en este mundo? Cuando no se tiene presente justo el principio, cuando no se tiene presente la salvación, lo único que queda es la desesperación, la desesperanza. Por eso, si lo ven, el Génesis, en su primer versículo, ya nos hace una invitación abierta a la esperanza, es decir, a la verdadera esperanza teologal. ¿Qué significa? La esperanza que únicamente se alimenta de Dios. Esa es la esperanza teologal. Y por eso se le llama teologal, porque remite a este fundamento del mundo que nada ni nadie puede alterar. ¿Se entiende? O sea, si lo vemos ya entonces, ¿no? Por tratar de sintetizarlo, desde el primer versículo, el propio Génesis, en general la Biblia, nos invita a la esperanza, a la alegría, al gozo y a la gratitud. Ahora entienden por qué yo he insistido varias veces, y no dejo de hacerlo, en lo que para mí es la regla de oro de la espiritualidad. Dios jamás, pero jamás, nunca jamás aflige los corazones. Cuando nosotros nos afligimos, es justo porque hemos perdido de vista el principio. Porque ya no tenemos en cuenta, no nos sustenta, no nos sostiene la salvación, sino que nos agobia el peso de la creación. Ahora entendemos por qué el propio Jesús dijo: mi yugo es suave, mi carga es ligera. ¿Se entiende? Fíjense, y esto viene de los padres, y no hemos pasado ni del primer versículo, de hecho ni de las 3 primeras palabras. En el principio. Por eso es tan importante tomarse en serio a Dios. O sea, no basta, ¿no?, con que uno quiera hacerse bolas, ¿no?, con esto. No, sino encontrar el consuelo que nos es ofrecido en el principio. Entonces, toda la creación remite a Dios, es decir, a la salvación. Entonces, el principio va primero, antes que cualquier otra cosa. Y este principio, salvación, es el que debe permanecer siempre inamovible. Repito, si nosotros quitamos el principio, la creación se vuelve un peso insoportable. Recuerdo un intelectual francés del siglo XX, he olvidado su nombre, que en una ocasión dijo que Dios no existe, pero si existe, peor para él. ¿Se entiende? Eso es creación sin salvación. Sí, o sea, el propio René Girard diría, ¿no?, que sin Cristo este mundo es para volvernos locos. Tiene razón, tiene razón. Por eso se nos invita a enraizarnos, a sustentarnos plenamente en el
principio. Y esto para que aprendieras que Dios existe antes del inicio del mundo, que Él mismo es el origen de todo lo que existe. Lo dice San Ambrosio en su texto, Los 6 días de la creación. Entonces, como dice el gran San Ambrosio, aquí ya se nos da un gran aprendizaje. Antes del mundo está el creador del mundo, pero este creador no es un fabricador, no es un simple artesano que ha hecho algo debido a sus capacidades, ¿no? A sus talentos, aunque sean divinos. No es un fabricador, es un salvador. Si hay mundo, es porque la salvación es lo que resguarda todo lo creado. ¿Se entiende? O sea, el mundo siempre está remitido a la salvación. Esto es lo que está en el principio, que de hecho es algo que efectivamente deberíamos de meditar, aunque sea brevemente, día con día. Dios siempre está al principio. Antes de todo está Dios. Antes que cualquier cosa está el Salvador. Y es por ahí donde debemos comenzar. ¿Se entiende? Esa no es una de las grandes lecciones que nos deja la Biblia, por ejemplo, en los Salmos. Porque dice: el Señor es mi pastor, nada temo, ¿no? Él me sustenta. Porque se nos invita a la confianza. Confiar en Dios, confía. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Porque esto es algo que se nos ha dicho en el principio. El principio, ¿no?, se ha puesto en primer lugar, porque es justo lo primero. Ya después vendrá lo demás. Pero lo que nunca debemos olvidar es lo primero. Por eso también entendamos de una vez por todas que no somos huérfanos, que no estamos en una especie de abandono cósmico, ¿no? Llegados aquí no se sabe cómo, aunque nos digan que por evolución, ¿no?, por un accidente, amenazados por un sinsentido omniabarcante. Mentira. Recordemos que primero es Él. O sea, lo primero a lo que se nos invita a contemplar es la salvación. Por eso vemos cómo la Escritura, en su primer versículo, habla de Jesús y sobre Jesús, el Salvador. De hecho, toda la Biblia es, digamos, el gran escrito acerca de Jesús, de modo explícito y también de modo implícito, de modo directo y de modo indirecto. Ahí es donde debemos, pues, de asimilar profundamente esta gran y fundacional enseñanza. Además, se dice con acierto que en el principio creó, ya que con ello se busca describir la inconcebible rapidez de la obra, es decir, la increíble eficacia y plena consolidación de la acción divina. O sea, Dios no hace esfuerzo, ¿se entiende? O sea, se nos dice en el principio, y la palabra que viene a continuación es creó. O sea, lo que Él crea, lo que Él ha creado, es inmediatamente realizado. Por un solo motivo. Porque Dios quiere. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Por eso. No es que tenga que poner manos a la obra. Para Dios, querer y crear son una y la misma cosa. En nosotros no. Nosotros podemos querer algo, sea lo que sea, pero tenemos que hacer algo al respecto. Para nosotros, querer y hacer no van siempre de la mano. Hay muchas cosas que queremos, pero no hacemos nada al respecto. O a veces hacemos lo que no queremos, etcétera, etcétera. En Dios no. En Dios hay una coherencia absoluta. Cuando dice en el principio creó, Dios quiso y se hizo. O sea, para Dios basta querer, porque su querer es hacer. Aquí entonces también se nos está explicando el modo de la acción divina.
¿Por qué hay un mundo? Porque Dios ha querido. Pero no es un querer arbitrario, como si quisiera hacer una especie de teatro guiñol, ¿no? Con sus marionetas para divertirse, como algunos lo han presentado. Por ejemplo, el atarantado de Voltaire, ¿no? No. Lo quiere porque este mundo ya está resguardado, en primer lugar, por Él mismo. Es decir, por su propia salvación, por su propia custodia divina. Por eso hay un mundo. No es nada más un capricho de su voluntad. Que haya mundo porque estoy aburrido, ¿no? Vamos a ver cómo sufren estas hormigas, insisto, ¿no? La visión, repito, del atarantado Voltaire. No. Lo hay porque Él ha desplegado su salvación como el resguardo, el sustento de todo el universo. En efecto, antes del inicio de lo que Dios ha comenzado a hacer, se expresa ya el resultado de la acción realizada. Lo dice San Ambrosio, también en los 6 días de la creación. O sea, antes, ¿no?, de que se exprese, la acción realizada, esta ya está consolidada. Porque basta, como dije, con que Dios así lo quiera. ¿Entiende? Para Él querer y hacer son inseparables. Esto último es justo lo que permite presentar a Dios como creador. De hecho, Él es el único creador. Hoy hemos banalizado la palabra. Por ejemplo, podemos decir que este es un gran creador, ¿no? O hemos creado una vacuna, o hemos creado un programa de asistencia social, o hemos creado nuevas tecnologías, o he creado, ¿no?, esta máquina. Eso no es crear, eso es fabricar. No tenemos que adjudicarnos algo que no poseemos. En pocas palabras, no tenemos que presentarnos mentirosamente como lo que no somos. Solo Dios es creador. Y es el único creador. Porque para Él querer y hacer son inseparables. ¿Se entiende? Él es el único que crea. Nosotros fabricamos. Nosotros tenemos que pasar, si lo quieren ver así, del querer al hacer. Y muchas veces lo que hacemos no coincide plenamente con lo que habíamos querido. O sea, ¿cuántas veces queremos para nuestros hijos lo mejor y a lo mejor, y probablemente lo que hicimos, pues no fue lo más adecuado? Hay inconsistencias. En Dios no. Así pues no hay creadores, ni artistas que podamos llamar creadores. Son artistas. ¿Se entiende? O sea, por eso es que en la Biblia al único que se le llama creador es a Dios. En la Biblia, en ningún otro momento se utiliza esta palabra para alguien que no sea Dios o para algo que no sea Dios. Solo es pues para Dios. Por eso Él es creador y nada más Él. Él es pues el único principio entonces que todo lo rige y que además gobierna. Nada pues precede a Dios en tanto principio. Por ejemplo, la materia. Y aquí los padres, entiendan el contexto, ¿no?, en el que están ubicados, están muy cercanos pues al predominio del pensamiento griego, es decir, de la filosofía griega. Para los griegos, por ejemplo, podía haber un principio que no remitía a un comienzo en particular, y esta era la materia. Hoy se ha vuelto a reactualizar, ¿no?, esta afirmación. Por ejemplo, cuando alguien dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Mentira, porque la materia también es algo creado. ¿Se entiende? O sea, nada precede a Dios en tanto principio. Después veremos que hay comienzos, pero el principio es uno, y este principio es Dios, y además Dios como creador. Y dijimos, antes de creador, Dios justamente como lo que es decir, salvación. Y por ende, nada le es exterior. Algo, por ejemplo, que hubiese encontrado disponible.
una especie de materia con la cual Dios iba a hacer su creación, ¿no? Como si encontráramos ya más o menos a disposición una masa con la que vamos a hacer los panqueques o los panecillos. Dios no necesita de nada ajeno, de nada exterior a Él, ¿no? Algo que Él tenga que emplear para realizar su obra. Nosotros sí. Por eso les decía, no somos creadores. Porque ni siquiera nosotros creamos lo que utilizamos. Lo recibimos ya hecho. O sea, nosotros pues siempre partimos de algo ya dado. Siempre. Aún un gran escultor extraordinario, católico, ¿no? Le duela a quien le duela, como Miguel Ángel. Lean sus cartas y verán cómo ya estando en su fase final, de hecho podemos decir en su periodo terminal, ¿no? El único consejo que les dio a sus discípulos es: jamás se olviden de Dios. Son palabras de Miguel Ángel. Lean sus cartas, si está en español se pueden conseguir. Ya tienen su lectura para el día viernes, ¿no? Ya veremos la del sábado más adelante. Pero no es para mañana, las cartas de Miguel Ángel. Nunca se olviden de Dios. Jamás. Por eso, si lo ven, haciendo el paréntesis con Miguel Ángel, para que vean lo que es un católico, él nunca dijo que era creador. De hecho, él estaba convencido de que él no había hecho nada. Para él la escultura ya estaba formada. Lo único que hacía era ablatio. Bueno, ya italianizado, ablatio. Es quitar todo lo que estorba a la forma de ella. De hecho, esa es la expresión que él utiliza, la forma de ella. O sea, cuando Miguel Ángel veía algún bloque de mármol, a veces se alejaba, se ponía de cabeza, le daba vueltas, lo veía en el día y en la noche, todos pensaban que estaba loco, hasta que decía, ya la vi. Nosotros modernamente pensamos que él proyectaba lo que quería hacer. Por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre hacer en este bloque de mármol, ¿no? ¿Un caballo o un cerdo montando un caballo? No, mejor un oso. No. Miguel Ángel, él siempre le dijo, yo no inventé nada. Lo único que vi es ya la forma hecha. O sea, la obra divina. A mí solo se me mandó a irle quitando todo lo que le estorba. Nada más. O sea, Miguel Ángel, era muy consciente de que él no era un creador, de que él era un servidor de la belleza. Y vean el resultado de sus obras. Un Mozart también va en la misma línea, ¿sabían? Un Mozart, a diferencia de un Beethoven, ¿no? Él decía de repente escuchar la sinfonía completa ya hecha en un instante. No es difícil captar. Lo único que hacía era irse a transcribir. Él no se ponía, ¿no?, como a debatir. En cambio, con Beethoven vemos la lucha. Hay pasajes, ¿no?, de su obra musical, especialmente en sus sinfonías, donde pareciera que el piano es un caballo desbocado que él busca domar y no lo logra, ¿no? O sea, hay pasajes en la obra de Beethoven donde literalmente uno puede como experimentar cómo se le escurre el sudor, ¿no? Está tratando ahí de luchar. En Miguel Ángel no. Si uno conoce sus esculturas, por ejemplo, está muy famosa La Piedad, ¿no? A mí lo más llamativo, más la forma, es que a pesar de que es un bloque entero de mármol, se ve ligera. Parece que no pesa. Si la ven bien, si la observan bien, parece que no pesa. O sea, pareciera que fuera como espuma. Es más, es el mismo mármol y el cuerpo muerto del Señor, ese sí pesa. Se ve un cuerpo vencido, o sea, estamos ante un cadáver. No es alguien durmiendo. No es como un modelo que, a ver, está el muerto. No, está muerto. Y la Virgen está viva. Y tan expresiva que ni siquiera necesita levantar la mirada, ¿no? O sea, digamos, podemos decirnos, pero es esto. O sea, el hecho de que Él no necesita un material a partir del cual realizar su obra. Él mismo crea absolutamente todo. Nosotros no. Podemos hacer una escultura bella, pero aún para esto necesitamos algo ya dado. Mármol, madera, arcilla, obra metal, no sé, ¿no?, lo que se nos pueda ocurrir. Él no. Entonces, lo que aquí ya se aclara desde el primer versículo es que Él solo, sin nada que le sea externo, sin apoyos exteriores, ha presidido la génesis de todos los seres, de todo lo creado. Él ha traído a la existencia por sí mismo y en sí mismo lo no existente. Solo Él, eso es un creador. Nosotros podemos innovar.
pero no podemos crear. Porque la creación es traer a la existencia algo que no existe, que no ha existido jamás. Aún tratándose de ¿qué? De la materia. ¿Se entiende? ¿Se entiende hacia dónde pues nos están llevando los padres? Todo pues lo trajo a la existencia conforme lo exigía la razón, el logos de cada una de las cosas hechas, dirá San Basilio en sus homilías sobre el Hexámeron, ¿no? Para aquellos que quieran profundizar, yo estoy seguro que serán bastantes, aquí está la referencia específica, aunque yo estoy convencido de que van a hacer la lectura de la obra completa y además en su idioma original, en este caso el griego, ¿no? Pero bueno, aquí hay otro aspecto importante. No es un creador impositivo. No es un creador que se dejara llevar por una especie de ímpetu meramente voluntario, ¿no? Por un voluntarismo. No. Todo lo que Él ha traído a la existencia, todo lo que Dios ha llamado a hacer y que no existía absolutamente para nada, lo ha hecho conforme a logos. O sea, todo tiene pues un sentido. Nada es arbitrario. Hay una razón. O sea que al momento ya de presentarnos, ¿no?, el Génesis, la cuarta palabra, en el principio, creó. Porque vean, no dijo Dios creó. Eso ya lo aclaró en el principio. Creó. Lo que nos está diciendo es que esta creación es una creación conforme a la razón. Y esta razón está impresa en todas y cada una de las cosas hechas. Hoy, desafortunadamente, ¿no?, después de la caída, ha quedado como un tanto difuminado, pero no se ha perdido por completo. Piensen, por ejemplo, en la llamada medicina naturista o herbolaria. Cada planta tiene una razón de ser. O sea, tiene un aspecto de aportación benéfica a todo el conjunto. Hoy se habla de ecosistemas, ¿no?, que colaboran. Es esto. Es la razón. Dicho con unos términos más actuales, pero de fondo es esto. Hay una exigencia de razón. O sea, todo está conformado a logos. En el amplio sentido semántico que tiene esta palabra griega, logos. Además, este logos no es como una línea, ¿no?, que vaya más o menos conformando todo. No, es algo que está impreso en lo profundo de cada una de las cosas hechas. O sea, este mundo, pues, el universo, todo lo que ha sido creado, cielo y tierra, no es ni racional, ni es locura. Es conforme a la razón, conforme precisamente al logos. Ahora bien, al parecer, antes de la creación de este mundo, existía algo que puede ser contemplado por nuestra inteligencia, pero que ha permanecido desconocido como impropio para principiantes. En efecto, con anterioridad a la creación del mundo, existía un modo de ser propio de las potencias celestes. Es decir, un orden supratemporal y por tanto eterno y perpetuo. Entonces, Dios es el principio y a su vez se apela a un modo de ser propio de las potencias celestes. Quiere decir que antes, pues, ¿no?, me adelanto un poquito, pero antes de lo que vemos fue lo que no vemos. Y el propio Génesis lo va exponiendo, lo va exponiendo. Ahí el creador del universo creó, fíjense, y perfeccionó las cosas hechas con una luz invisible, espiritual, apropiada a la felicidad de los que aman al Señor. O sea, las naturalezas racionales e invisibles y toda la organización de las criaturas espirituales que superan nuestra comprensión. De estos seres ni siquiera es posible describir
sus nombres. Son pues estos seres netamente espirituales, pertenecientes a un orden supratemporal, los que llenan completamente la esencia del mundo invisible, como nos enseña San Pablo diciendo, todo fue creado en él, lo visible y lo invisible, tronos, dominaciones, principados, potestades, ¿no? En la carta a los Colosenses, los ejércitos de los ángeles y la dignidad de los arcángeles. Pero era necesario que a los demás seres se les añadiera este mundo. Dicho de otra manera, el orden espiritual, supratemporal, no necesita de este mundo. Todavía no hay mundo y ya hay estos seres espirituales, que es justo lo que va, ¿no? Al inicio de la creación. O sea, primero Dios crea lo que no vemos. Un mundo, si lo quieren ver así, totalmente espiritual, supratemporal. Principalmente, fíjense, ¿no? Pero era necesario que a los demás seres se les añadiera este mundo, principalmente como escuela y como academia de las almas de los hombres. Es decir, como residencia conveniente a seres destinados a la generación continua. En pocas palabras, Dios ha creado este mundo pensando de antemano en nosotros. Este mundo, conforme a Logos, resguardado por la salvación, esta residencia conveniente a cada uno de nosotros en términos humanos, está pensada para darse según la generación continua. Es decir, para nosotros que sí somos seres temporales. Hay una sucesión, afín pues al mundo y a los animales y plantas que hay en él, es el correr del tiempo, cosa que no hay antes. Siempre apremiante y fugitivo, sin que jamás deje de correr. Y tal es la naturaleza de los seres creados, siempre creciendo o consumiéndose, ciertamente sin tener ni firmeza ni estabilidad. A los cuerpos de los animales y de las plantas, como si estuvieran sujetos necesariamente a una especie de corriente y fueran llevados por un movimiento que les conduce al nacimiento y a la muerte, les convenía estar rodeados por la naturaleza del tiempo, que tiene una propiedad parecida a la de los seres que cambian. Entonces, nosotros también somos seres que cambian. Y noten algo, este padre de la iglesia, ahorita van a ver quién, primero habla de los animales y las plantas, que son seres que cambian, ¿no? Previos a nosotros. Nosotros aparecimos hasta el último. Fuimos, si lo quieren ver así, dentro del orden creacional, los últimos. ¿Quiénes fueron los primeros? Los ángeles. Si eso está hablando de los ángeles, el mundo netamente supratemporal, el mundo netamente espiritual, ¿no? No obstante, para todos aquellos que cambian, plantas, animales, seres humanos, nos era importante también estar acompañados por el correr del tiempo. Quiere decir que entonces, antes del mundo, de este mundo visible que vemos, no había ¿qué? Tiempo. No es que Dios haya creado en un momento en particular. Por eso es que cuando se habla del origen del universo, es muy difícil poderlo conjugar con la naturaleza del tiempo. No hay un momento exacto, pues, de Génesis. No lo hay. De hecho, empezará mucho después. Es como esta anécdota, ¿no? Donde se entrevistaron San Juan Pablo II y el recientemente fallecido Stephen Hawking, ¿no? Que él alardeaba de haber descubierto, mediante sus modelos matemáticos, ¿no? El origen del universo. Entonces, al platicar, San Juan Pablo II le dice, pero no has llegado al principio. De hecho, comienzas unas milésimas después de, donde puedes ya plantear tu modelo, que por cierto es bonito, ¿no? Y lo decía en serio, no en burla, es una teoría muy bonita, es una teoría elegante.
Y eso es lo que nos hace diferentes. Tú quédate con todo el tiempo. A nosotros déjanos esta cosita que está al principio. Con eso nos basta. Ahora se entiende el porqué de la respuesta. Y Stephen Hawking también lo entendió perfectamente bien. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? De ahí que el que sabiamente nos instruyese sobre la génesis del mundo pusiera en su libro estas palabras. En un principio hizo Dios, es decir, en este comienzo del tiempo. En efecto, no dice que el mundo fue hecho en un principio. No dice, en un principio fue hecho el mundo. No, como testificando que sea anterior a todas las cosas creadas, sino que después de los seres invisibles y espirituales, narra el comienzo de la existencia de los seres visibles y accesibles a los sentidos. Esta cita larga es del gran San Basilio de Cesarea en sus homilías sobre el Hexámeno. Entonces, veamos aquí algo fundamental. Hay dos órdenes del ser. O más precisamente, hay dos órdenes de ser. Dos órdenes que Dios ha creado para que estos sean. Y que sean con su respectivo, con su respectiva definición. Un orden de invisible y espiritual. Y en segundo lugar, es decir, después, un orden visible que de hecho es accesible a los sentidos. Pero uno va primero. El otro aparece después. Y esto también tiene un sentido, que iremos viendo poco a poco. Pero aquí lo que quiero que entiendan es esta profundidad que alcanzan los padres de la iglesia. Lo que logran ver, ¿no? A la luz de Cristo, lo que había permanecido como oculto en las Escrituras. Recuerden que las Escrituras eran básicamente todo el Antiguo Testamento. Y muy en particular, el libro del Génesis. O sea, no es casual, pues, que en la Biblia, en primer lugar, aparece el Génesis. Y dentro del Génesis, lo que ocupa el primer puesto es el principio. ¿Se entiende? O sea, no es una mera casualidad. Entonces, lo que vemos aquí es que ya de entrada también Génesis, versículo 1, nos propone o nos plantea dos cosas que debemos conjugar, no distanciar, sino conjugar. Uno, una investigación sobre la constitución del mundo. Y dos, una contemplación del universo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ya se habla aquí del mundo, ¿no? Como lo ha hecho, por ejemplo, San Basilio, cuando se habla del mundo, y más en particular de la constitución del mundo, por mundo se entiende la existencia de los seres visibles y accesibles a los sentidos. Eso es el mundo. Pero no el mundo, en tanto existencia de los seres visibles y accesibles a los sentidos, no abarca el conjunto de todo lo que Dios ha creado. Eso pertenece al universo. Vamos, por decirlo brevemente, el mundo es lo visible, pero cuando se habla de universo, se está hablando de lo visible y de lo que invisible. Para poder acceder al universo, hay que ir a la contemplación, o sea, tener en cuenta estos dos ámbitos de ser. En cambio, cuando uno se limita al mundo, uno justo se puede limitar a una investigación sobre la constitución del mundo. A grandes rasgos, aquí vemos cómo en la Biblia entonces están conjugadas y de hecho para nada confrontadas ciencia y sapiencia. Por ejemplo, indagar a fondo en la constitución celular de una planta es parte de la ciencia, apela al mundo. Pero tratar de indagar en el orden subyacente a esta planta, ¿de dónde proviene? ¿Quién la creó? Esto ya no es del mundo. Esto ya habla de todo el ¿qué? El universo.
¿Se entiende? Esta es la diferencia. Entonces ya la Biblia sí nos invita a tomarnos muy en serio lo visible, porque ahí está dado el mundo, pero que al mismo tiempo tengamos en cuenta que no solo hay mundo, se trata más bien de un universo. Digamos, se trata de una realidad única, compleja, pero total, de lo visible y lo invisible. ¿Se entiende? Entonces, es fundamental que también nosotros, por ejemplo, si estamos ciertamente referidos al transcurrir del tiempo, no perdamos de vista la eternidad, si no incurrimos, ¿no?, en situaciones lamentables como las que atravesamos en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, todavía a inicios del siglo XX, o no hace muchos años, cuando una persona compraba algún abrigo, lo compraba para el frío, no compraba el abrigo de temporada. Por eso algunos quizá tuvieron la suerte de heredar abrigos, bufandas, guantes de sus abuelos, porque estaban pensados para según el transcurrir del tiempo, pero con un énfasis de eternidad. O sea, las cosas estaban hechas para durar. En cambio hoy, para nosotros, la eternidad no cuenta. Solo cuenta la temporalidad radicalizada. Es más, llevada literalmente, ¿no?, a su evaporación instantánea. Hoy vemos, lo habíamos dicho ya en una ocasión, cómo podemos adquirir un teléfono celular, un dispositivo tecnológico de última generación, y al poco tiempo ya hay otra versión, más nueva. Cuando ni siquiera a lo mejor le habíamos sacado provecho, etcétera, ¿no?, ya hay otra cosa muy diferente. Entonces, aquí lo importante es que nosotros no seamos unilaterales al remitirnos a la creación. Que tengamos en cuenta que hay mundo, sí, pero también hay universo. ¿Se entiende? O sea, que para nosotros, pues, lo material no quede desgarrado de lo espiritual. O sea, que no solo nos quedemos con aquello que vemos, sino que también indaguemos aquello que no vemos. Por eso también estamos estudiando a Michel Henry. Y por eso nos cuesta trabajo. Sobre todo por nuestra limitación ¿al qué? Al mundo. O en términos más románticos, por nuestro olvido del universo, ¿no?, de la contemplación. Bueno, esto se logra entonces, esta ya última contemplación, no según el saber del mundo. Nadie puede acceder a ello si nos atenemos a la Constitución, ¿no?, dada según el transcurrir del tiempo, sino por medio de la revelación que Dios nos ha querido compartir. Y sí, nos ha querido compartir desde el Génesis, ¿no? En el principio Dios creó cielo y tierra, o sea, primero lo visible y lo visible, no en un periodo de tiempo distinto. Esto solo nos ayuda, al hablar de un antes y un después, nos ayuda para tener una mejor comprensión humana. Pero esto es parte de la revelación. De otra manera, no se podría, ¿no?, tener claridad al respecto, porque pertenece en principio a un orden que nos es ajeno. Claro, muchas culturas han tratado de indagar acerca de ello, lo intuyen. Por ejemplo, sobre todo en torno a la cuestión de los muertos. ¿Qué pasa con el más allá? ¿Allá envejecen o no envejecen? ¿Qué sucede? O sea, se hablan de las culturas. ¿Hay algo? Bueno, esto es algo que se da por revelación. Ahora bien, observa también en esto algo extraordinario. Todos los demás profetas hablaron o de lo que habría de suceder pasado mucho tiempo, o de lo que iba a acontecer inmediatamente. En cambio, este bienaventurado, Moisés, porque durante mucho tiempo se consideró que el autor del Génesis, en general del Pentateuco, era Moisés. Por eso aquí se hace referencia a Moisés como aquel inspirado profeta que escribe el texto bíblico. En este caso, el que estamos comentando, el Génesis, ¿no? Dice, en cambio, este bienaventurado Moisés, pese a haber nacido muchas generaciones después y guiado desde lo alto por la diestra divina,
juzgó digno de narrar aquello que antes de su nacimiento fue creado por el Señor de todo. Por eso comenzó con estas palabras: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Puede decirse que con voz clara a todos nosotros nos grita y pregunta: ¿acaso digo esto enseñado por un ser humano? El que condujo del no ser al ser estas mismas cosas, también es quien movió mi lengua a narrarlas. Y puesto que todo esto lo escuchamos, no como venido de Moisés, sino del Dios de todo lo creado a través de la lengua de Moisés, prestemos atención a lo dicho. Y vean, es el gran consejo que nos da mi querido Juan Crisóstomo. Y cuando hablemos, renunciemos a nuestros razonamientos en muchos aspectos. Porque aquí puede haber una interferencia entre revelación e intelección. O sea, no se trata de imponer mis ideas. No se trata de que esto encaje con lo que yo pienso. Se trata de que esta revelación sea recibida también por mí. No se trata de confrontarse con la verdad. Se trata de comprometerse con ella, de recibirla, asimilarla, entonces sí, para que nuestra intelección quede finalmente iluminada y podamos pasar de la intelección, ¿no?, a la contemplación. Entonces vean, en esta cita que menciona San Juan Crisóstomo, vemos cómo también ya los padres veían estas dificultades. Pensar que aquello que se nos ha revelado tiene que encajar con aquello que nosotros pensamos. Y además, tal y como lo pensamos. En consecuencia, tengamos en cuenta que la verdad se da por revelación y no por simple intelección. La verdad se recibe, no se inventa. Cuando, por ejemplo, se hablaba antiguamente de la filosofía como de la búsqueda de la verdad, se habla de algo que ya está dado, algo que hay que encontrar, ¿no? No se trataba de algo que hay que inventar. Por eso no se hablaba de la invención de la verdad, sino de la búsqueda de la verdad. A partir de Cristo sabemos que la filosofía es servicio a la verdad, ¿no?, que ya nos ha sido revelado. Entonces, aquí es importante que cuando nosotros nos acerquemos a la Biblia, nos acerquemos teniendo en cuenta que es una revelación que se nos manifiesta. Y por tanto, con docilidad de intelección. Porque si no, nos pareceremos a una persona hambrienta, ¿cómo se dice en términos médicos? ¿Famélica? ¿Famélica? Cuando una persona está sin comer durante mucho tiempo. Hambrienta. Bueno, imagínense que pareceremos una persona hambrienta que tiene un manjar preparado pero no abre la boca. No, o sea, se trata de dejarnos alimentar. Por tanto, aceptemos lo que se dice con buena voluntad. Eso es lo primero, o sea, recepción. No se trata de entrar a pelear. Se trata de dejarse fecundar, dejarse pues tocar. Por eso la invitación de uno de los padres de la iglesia es: aceptemos lo que se dice con buena voluntad, sin sobrepasar el propio límite, sin ocuparnos de lo que está más allá de nosotros mismos. Esto es lo que han experimentado los enemigos de la verdad. O sea, tratar de ocuparse de aquello que en definitiva ya no nos compete, deseosos de remitirlo todo a sus razonamientos. Es decir, sin darse cuenta de que es imposible a la naturaleza humana sondear la creación de Dios. Lo dice también San Juan Crisóstomo en sus homilías sobre el Génesis. ¿Se entiende? O sea, el enemigo de la verdad es aquel que la rechaza por posicionarse él mismo como el criterio a seguir. Entonces también San Juan Crisóstomo nos da, digamos, este consejo sumamente importante. No queramos nosotros curiosear inútilmente en aquello que en definitiva
está mucho más allá, infinitamente más allá de nosotros. Y hay una razón. O sea, no crean que es porque si entonces nos los proponemos, ahí vamos a descubrir las falsedades que se han inventado. No. Porque en realidad, como no podemos alcanzar, lo único que eso va a producir es un desvarío en nuestra intelección. O sea, empezaremos a desvariar, a decir absurdidades. Aun cuando estas absurdidades sean presentadas con un rigor científicamente teórico. O sea, habría que evitar pues el desvarío. Puede decirse entonces que la creación de Dios no es accesible a nuestros humanos racionamientos, ya que nuestra capacidad de comprensión no da para tanto. No la da. O sea, esta creación como tal se nos hace llegar por medio como una revelación. Es obra pues de la revelación. En efecto, ¿qué es esto? Primero el cielo y luego la tierra. Primero el techo y después el cielo. Sí, porque no hay lugar para una necesidad impuesta por la naturaleza para la esclavitud al orden lógico de un arte. O sea, también el Señor nos invita, como dijimos en esta advertencia, a no volvernos esclavos ni siquiera de nuestro propio modo de pensar, de nuestro orden lógico establecido para las cosas que sí conocemos y con la que estamos ciertamente familiarizados. O sea, para nosotros, ¿no?, de acuerdo a las artes que hemos solido realizar en términos de humanidad, hay unos criterios de ejecución. O sea, nadie hace primero el techo. Es más, es lo que va al último. Primero hay que hacer todos los cimientos, ¿no?, para que el techo, que será lo más pesado, pueda ser soportado. En el caso de la creación es diferente, ¿no? Dice, el creador y artífice de todos los seres, efectivamente es la voluntad de Dios. Lo dice San Juan Crisóstomo en sus sermones sobre el Génesis. O sea, no es que haya tampoco unas reglas que Dios haya seguido imitando un arte dado, ¿no? No, pues primero va el piso, después van los pilares o qué sé yo, no, ni eso. O sea, porque Dios mismo, a final de cuentas, ¿no?, es el artífice de todo lo que Él mismo ha creado. Él es, como dijimos, su sustento y su principio, incluso ya dentro del ámbito netamente creatural. No es que haya, como un arquitecto, tenido que ver primero unos planos. Y esto es algo fuerte, porque lo que significa es que entonces las leyes que, por ejemplo, rigen el universo, espero que ya nos quede muy claro la diferencia entre hablar de mundo y universo, ¿no?, que nos aclara la Biblia. No es que el universo tenga unas leyes inmutables e inatacables, no, son sus leyes. Pero no quiere decir que estas leyes rigen absolutamente para todo. Pensemos en la cuestión, así muy brevemente, de la bilocación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un Santo Padre Pío, un San José de Cupertino, que tenía la capacidad de la bilocación, es decir, de estar en 2 o hasta 3 lugares diferentes al mismo tiempo? Para nosotros no es captable, no es posible, porque el orden lógico de nuestro respectivo acontecer no es compatible con ese suceder. ¿Se entiende? O sea, no es compatible pues con esos sucesos. Decimos que es algo inexplicable. Bueno, lo que debemos entender es que el mundo no es lo primero. Lo primero es Dios. Pensemos algo igual más inmediato. Para nosotros, como ya lo habíamos visto en alguna ocasión, toda nuestra experiencia de vida ha sido experiencia encarnada. Es decir, para nosotros todo lo que hemos vivido ha sido con un cuerpo concreto. ¿Qué significa ahora existir sin ese cuerpo? No sabemos. Por eso justo el miedo a la muerte. No la muerte como algo personalizado que me destruye, sino porque es un paso a una instancia absolutamente desconocida que, para mí, es ya pasar al ámbito netamente espiritual, ¿vale? Por eso, oportunamente se añadió, creo,
para que no se pensase que había habido una demora en la creación. O sea, como que volteó a ver los planos, entonces, ¿no? Puso otra vez manos a la obra, ¿no? Y así comprendieran los seres humanos qué creador sin igual es aquel que ha realizado una obra tan grande en un breve y fugaz momento de su actuar, pues el efecto de su voluntad ha precedido a la percepción del tiempo. O sea, ni siquiera Dios está sometido al tiempo. O sea, literalmente Dios no necesita del tiempo. Es el tiempo el que necesita de Dios. Porque dijimos, absolutamente todo remite a Él. Lo dice San Ambrosio en los 6 días de la creación. De hecho, nadie lo vio actuar, pero se percibió el efecto inmediato de lo que hizo. Y eso es algo muy particular. Hay personas que a lo mejor le piden a Dios algo y no notan o no notamos nadie en qué momento actuó ni cómo lo hizo. Pero lo que sí percibimos es el efecto producido. A lo mejor sanó mi corazón de tal tristeza, ¿no? O me quitó tal padecimiento, a lo mejor físico. No vi cómo lo hizo, pero lo que sí experimenté fue su efecto. Aquí es lo que vemos. El actuar de Dios nos es inaccesible. Lo que llega a nosotros es el efecto ya producido. ¿Se entiende? Así pues, no recurre a la experiencia de un arte o a una habilidad previa aquel que, con un acto fulminante de su voluntad, ¿no?, realizó la obra tan grandiosa de hacer existir a lo que no existía de un modo tan rápido que ni la voluntad precedió a la obra, ni la obra a la voluntad. Lo dice San Ambrosio también en los 6 días de la creación. O sea, incluso en el actuar de Dios es tan literalmente soberano que ni el tiempo lo somete. Lo que ya capta el tiempo es el efecto de lo que Dios ha hecho. Ahí se manifiesta justo como creador. Por tanto, no tiene nada de sorprendente que Dios, que no tiene comienzo, haya dado comienzo a todo de tal modo que las cosas que no existían comenzaran a ser. También lo dice San Ambrosio en los 6 días de la creación. La voluntad de Dios, en su majestad ilimitada, es pues el único principio, o sea, la génesis de toda la creación. Toda la creación, entonces, es un efecto, un solo efecto de la voluntad divina, de la majestad divina. Y que también, como podemos ver, no es una majestad que se nos eche en cara. No es una majestad que nos abruma. Porque recuerden, antes ya de destacar que Dios es creador, primero se nos dejó en claro que es Salvador. ¿Se entiende? O sea, no nos aclara en este primer principio, ¿no? Se nos aclara que no tenemos por qué concebir a Dios como una especie de creador despótico, sino como un Salvador. De hecho, Dios lo contiene todo en su poder creador. Es decir, tanto las cosas que se ven como aquellas que, a pesar de que no se ven, así mismo han sido creadas. Entonces, el universo entero es creación en el principio. Advertencia. Quien sigue lo que es corruptible en este mundo y a partir de ahí piensa que es capaz de comprender la voluntad de la naturaleza divina, ¿cómo no se va a ver envuelto en la sutileza de una discusión engañosa? Que es justo lo que menciona San Ambrosio. Cuando alguien te pregunta, a ver, o más bien, ¿no?, te exhorta, a ver, si Dios existe, ¿dónde está? Demuéstramelo. Como si se tratara de una cosa entre cosas de este, ¿qué?, mundo. Debemos, por tanto, mantener siempre presente el principio, o sea, el único fundamento de todo lo creado, o sea, de la totalidad de lo que ha llegado a ser. Esa es la creación. La creación es un universo, o sea, una totalidad que ha llegado a ser por pura voluntad divina. Cuando hablamos de creación, entonces entender que es la totalidad de lo que ha llegado a ser, ya que esto es justamente lo que llamamos creación. La totalidad de lo que ha llegado a ser.
Ciertamente, al decir en el principio, pueden encontrarse algunas acepciones que deben ser tomadas en cuenta. O sea, también hay que entender que hay una riqueza semántica en esta expresión. Por ejemplo, si sale en el principio, podemos entender que antes del tiempo, o sea, en el principio, creó Dios el cielo y la tierra. Así pues, en el principio, apela a ese antes de todo, que como hemos estado aquí mencionando, precede a la obra entera, tanto visible como invisible. Por otra parte, en el principio nos invita a contemplar en primer lugar la obra divina, no la creación, sino al Creador. Precisamente porque fue creado el mundo por Dios. En consecuencia, justo por haber sido creado, comenzó a existir el que no era, o sea, el mundo. Entonces vean qué bonita expresión. Podemos hablar del mundo como el que no era, incluso de nosotros. ¿Quién eres tú, el que no era? Decir el que no era y decir el que ha sido creado por Dios es entonces lo mismo. ¿Se entiende? Con un énfasis distinto, pero al final de cuentas es la verdad, ¿no? Firmado por el que no era, ¿no? O sea, el que ha sido creado por Dios. Por el contrario, el que sí era, es y será, o sea, el verbo de Dios en tanto principio, este sí, precede al mundo entero. De fondo, solo Dios es. Si lo pensamos a fondo, solo Dios es. Las demás cosas son. Dios se los dejó allá para su meditación. Bueno, incluso los ángeles, las dominaciones, las potestades, aunque ya existían cuando el mundo fue creado, y ciertamente, como hemos dicho, aunque ya existían sin quedar remitidas al transcurrir del tiempo, comenzaron a existir en un momento determinado. Claro, nosotros le llamamos momento para tener una cierta comprensión, pero se trata pues de un momento no temporal. ¿Qué significa? Que también fueron creados por y en el principio, o sea, por Dios. Así pues, el tiempo ha comenzado su existencia con este mundo, no antes del mundo. No es que Dios necesitara tiempo para hacerlo. Eso lo necesitamos nosotros. Por eso comienza con el mundo, no con el universo. ¿Se entiende? O sea, no con el universo, no con... No, el tiempo, pues, no es relevante, no tiene relevancia para lo invisible, para lo espiritual. Para lo visible y sensible, sí. Solo ahí, no antes. O sea que el tiempo terrenal no es su principio, sino la intemporalidad celestial. Aquí esto es algo importante, porque entonces el tiempo como tal no es verdaderamente el principio de este mundo, sino la intemporalidad celestial. En pocas palabras, lo que debemos de recuperar es la primacía de la eternidad, no de la temporalidad, porque el tiempo no es lo primero. De hecho, ¿se acuerdan cuando una vez dijimos que el tiempo está cargado de semillas de eternidad? Como tiene un peso cada instante de eternidad. En todo caso, esto nos aclara que no es el mundo quien se da su ley a sí mismo, sino que la recibe de Dios y por ende la observa y ¿qué? Y cumple. Ejemplo muy sencillo. Aun cuando el mundo esté tan desordenado, remite a la salvación. Aún así, no puede sustraerse a su principio. De hecho, Dios no ha suspendido la tierra de un punto central del universo, sino que lo sostiene a partir de la estabilidad de su ley y no permite que vacile. Fíjense qué interesante observación de San Ambrosio, ¿no? En los 6 días de la creación. Cuando todavía con la teoría de Ptolomeo se pensaba en la teoría geocéntrica, ¿no? La Tierra está suspendida en un punto central del universo. San Ambrosio es del siglo III, parte del cuarto. Y dicen, no es cierto, no es esto. O sea, no es que esté ahí como suspendida, ¿no? Como una esfera sin hilo,
colgada, flotante. No, lo que realmente sostiene, ¿no?, a la tierra, está hablando de la tierra concreto, ¿no?, es la estabilidad de su ley. ¿Quién es su ley? Dios mismo. Y por eso no vacila. O sea, no es ni siquiera por unas meras leyes gravitacionales que mantienen el equilibrio de las fuerzas. No. Lo que realmente dijimos, ¿no?, mantiene a la tierra es su ley remitente. O sea, Dios mismo. Y por eso no permite que ésta vacile. O sea, que entrara en una especie de sinrazón a niveles incluso cósmicos. Por tanto, no debemos atender como regla de medida cualquier posición de este mundo. O sea, no debemos medir las cosas según lo que sí conocemos y con lo que estamos familiarizados, sino la que corresponde a la ley divina, es decir, la de su poder, la de su justicia y la de su sabiduría divina, ya que ninguna realidad escapa a su conocimiento y determinación ilimitada. O sea, cada vez que nosotros, pues, ¿no?, tenemos un contacto directo con lo temporal, no debemos también de contemplar a su vez su verdadera ley, su verdadera determinación. Como diría Charles Peguy, eternal. O sea, no solo está lo temporal, está lo eternal. Y también esta palabra que yo aprendí de Charles Peguy, no solo debemos de pensar en lo póstumo, sino en lo ántumo, el principio. No solo importa lo póstumo, el efecto del mundo, sino lo ántumo. De hecho, todas las cosas están sujetas a Él, por cuanto por Él son medidas. Por eso no vacilan. Todas las cosas, absolutamente todas, están sujetas a Dios. Todas. ¿Por qué? Por Él mismo son medidas. Esa es su medida, no lo que nosotros otorgamos. Lo vemos también en otros pasajes de la Escritura, espero que ya llegaremos, ¿no? Para Dios, ¿qué son 1000 años? Un instante que pasa. Sus medidas no son nuestras medidas. Para nosotros algo es mucho, para Él es casi nada. Para nosotros algo es casi nada, para Él puede ser bastante. Es su medida. Puede decirse entonces que la medida única y principal de todas las cosas, o sea, tanto en su conjunto como en su particularidad específica, es la voluntad de Dios. Y ya los padres habían advertido que esta voluntad de Dios es poder, ¿sí?, justicia y sabiduría. O sea, el principio que subyace a todo lo creado. De hecho, este principio es el fundamento de todo el universo. Y ese es el único motivo por el que este mundo subsiste todavía, por el principio, no por el propio mundo. Subsiste por el principio. En pocas palabras, el mundo no se ha extinguido porque tiene un fundamento. Por eso. Es por eso, digamos, que este mundo es el único motivo mutual que lo mantiene en subsistencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante solo para tratar de darnos una idea, aunque sea muy general, de la riqueza y la hondura que tienen los comentarios de los padres. Hoy nada más abordamos el primer versículo del capítulo 1 del libro del Génesis. Y vean cuánto no hay para meditar. Y sobre todo, para admirar. Para quedar realmente impresionados de la grandeza divina. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.